Mi nombre es Isa. Tengo 32 años y, hace 2 meses, la noche del 35º aniversario de bodas de mis padres, delante de 50 familiares y amigos, mi madre presionó en la palma de mi mano un boleto de lotería arrugado de $2 mientras mi hermana Beatrice todavía aferraba el cheque de $25.000. Acababan de entregárselo para un crucero, en primera clase. La voz de mi madre era brillante y sonora, del tipo de voz diseñada para ser oída al otro lado de una habitación llena de gente. Esto es todo lo que es apropiado para tu situación, Isa. Se rieron. Todos y cada uno de ellos. No sabían que ese pequeño trozo de papel estaba a punto de cambiarlo todo. $150 millones lo cambian todo, pero no de la manera en que podrías pensar. Antes de contarte cómo desmantelé su mundo, déjame llevarte de vuelta a esa noche. La noche en que el escenario cuidadosamente construido de la familia Crawford finalmente cedió bajo sus pies. Me retiré a la cocina. La pesada puerta de roble amortiguó el sonido de la risita aguda de Beatrice y la risa estrepitosa y performativa de Julian, esa risa falsa de rico que llevaba años oyendo, el tipo de risa que ni una sola vez había estado dirigida a algo genuinamente gracioso. La cocina olía a romero quemado y al tenue aroma antiséptico de las toallitas que siempre llevo en mi bolso. Las enfermeras las tienen. La abuela Grace estaba sentada en el pequeño rincón del desayuno, sola, apartada de los 50 invitados que celebraban en la habitación de al lado. Se veía pequeña, encogida, sus ojos estaban fijos en un punto de la pared, sus manos descansaban sin fuerza en su regazo, como si alguien simplemente la hubiera dejado allí y se hubiera ido. «Hola, abuela», susurré, arrodillándome a su lado. No parpadeó. Se me oprimió el pecho con un dolor familiar, del tipo que había vivido detrás de mis costillas durante la mayor parte de mi vida. Conocía bien esa sensación. Era la sensación de ser la que se daba cuenta. Mientras Beatrice estaba ocupada siendo la hija dorada, publicando fotos de influencer de su brunch mientras nuestros padres desviaban silenciosamente los ahorros de la abuela para financiar sus seguidores y su guardarropa, yo era la que trabajaba turnos dobles en la unidad pediátrica. Yo era la que había, hace 3 años, entregado $18.000 de mis propios ahorros para saldar los impuestos atrasados de esta misma casa cuando mis padres me dijeron que andaban cortos de dinero. Más tarde descubrí que no estaban cortos de dinero. Simplemente habían decidido que el coche viejo de Beatrice era vergonzoso y le compraron uno nuevo en su lugar. Usaron mi sacrificio para financiar su vanidad, y nunca me dijeron ni una palabra al respecto porque asumieron que yo nunca lo descubriría. Pensaban que yo era demasiado independiente para darme cuenta. Esa era su palabra clave para el hijo al que podían ignorar sin culpa. Pero aquí está lo que nunca entendieron sobre las enfermeras. Estamos entrenadas para leer las emergencias silenciosas del cuerpo, las que nadie más ve venir. Miré a la abuela Grace y sentí como mi mente clínica encajaba en su sitio por encima del dolor en mi pecho. Su piel se sentía como pergamino frío. Su pulso era débil e irregular bajo mi pulgar. Sus pupilas eran puntos diminutos. Su respiración era sa. Esto no era la edad. Esto no era fatiga. Ya había visto esto antes. Solo un segundo, abuela. Yo me encargo, dije suavemente. Metí la mano en mi bolso y saqué un vaso de muestra limpio de mi turno, junto con unos cuantos hisopos diagnósticos. Trabajé rápido y en silencio mientras 50 personas clinquetet sus copas de champán a 20 pies de distancia. Mi instinto me dijo con qué estaba lidiando. Necesitaba la confirmación. Volví a la sala llevando la misma máscara de hija invisible que había llevado durante 3 décadas. Mis padres estaban torpemente manipulando sus iPads, tratando de configurar una aplicación para compartir fotos para el crucero, analfabetos tecnológicos e irritables por ello. «Puedo ayudar con eso», dije. Julian, el esposo de Beatrice, el hombre a quien mis padres adoraban como a un genio financiero, me entregó su teléfono con una palmada condescendiente en el hombro. «Gracias, Isla. Al menos el título de enfermería te enseñó a seguir instrucciones simples. ¿Verdad?» Volvió a su bebida. Mi madre se rió. Tenía 120 segundos. No me limité a configurar la aplicación. Navegué hasta los ajustes,
Activé el uso compartido de ubicación a un número que él no reconocía y reflejé las copias de seguridad de sus mensajes en una cuenta privada en la nube. Trabajé rápido. Había practicado exactamente para este tipo de ventana. Es lo que la enfermería de trauma te hace. Aprendes a hacer trabajo crítico en los márgenes del caos. Estaba a punto de devolverle el teléfono cuando una notificación de mensaje cruzó la pantalla desde un contacto llamado Vinny. La escritura está registrada. El tiburón se queda con la casa si el primer pago no está en mi mano para el día 15. Asegúrate de que la vieja se mantenga callada. Se me heló la sangre. Terminé la configuración. Le devolví a Julian su teléfono con una sonrisa cortés. Le di las buenas noches a la habitación. Caminé hasta mi coche. Me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, con el boleto de $2 en mi regazo. Quiero ser honesta contigo sobre lo que sentí en ese momento porque no fue lo que esperaba. No me sentí poderosa. No me sentí como alguna heroína vengadora en una película. Me sentí enferma, genuinamente enferma, el tipo de náusea que llega cuando te das cuenta de que algo que habías estado esperando a medias que no fuera cierto es exactamente tan malo como temías. La habían estado drogando. Habían usado el medicamento para el dolor post-surgery de la abuela para mantenerla sedada y dócil, mientras Julian guiaba su mano para firmar la casa como garantía de sus deudas. La mujer que me había trenzado el cabello y me había enseñado a hornear pan estaba sentada sola en una cocina, apenas consciente, mientras su familia brindaba con champán a 20 pies de distancia. Por un momento, casi lloré, y me odié por ello porque sabía que si empezaba, quizá no sería capaz de hacer lo que necesitaba hacerse. Miré el boleto de lotería en mi regazo. Entonces abrí la aplicación. Escaneé los números. 1, 2, 3. Los 6 coincidían. No grité. No respiré. Una extraña quietud cayó sobre mí. La misma quietud que llega en medio de una reanimación cuando todo se ralentiza y tus manos simplemente saben qué hacer. $150 millones. Me quedé en la oscuridad hasta que la pantalla de mi teléfono se apagó. Luego puse el coche en reversa y conduje hasta la casa de la abuela, la que ya no era legalmente suya, y dormí en su sofá para que no estuviera sola. A la mañana siguiente, fui a ver a Thomas Smith. Thomas era el amigo más viejo de mi abuelo. Era el tipo de hombre que todavía usaba pañuelo de bolsillo, todavía recordaba los nombres de tus hijos de hace 3 años, y había pasado 40 años ejerciendo la abogacía con un código moral tan firme que podrías construir una casa sobre él. Me había visto crecer. Había visto lo que mi familia me hizo. Nunca me había dicho ni una sola vez. Te lo dije. Puse los resultados de la prueba de drogas de la muestra de la abuela sobre su escritorio junto a las capturas de pantalla del teléfono de Julian. La sedaron, dije. Usaron benzoazepines para mantenerla incoherente mientras Julian registraba una escritura de fideicomiso contra la casa. La está usando como garantía con un Lone Shark llamado Vinny. Thomas guardó silencio durante un largo momento. Leyó los mensajes despacio, como leía todo, sin apresurarse, sin actuar. Luego los dejó. Esto es abuso de ancianos y gran Lararseni. Isa, si vamos hoy a la policía, Julian puede entrar en pánico y mover activos al extranjero. Tiene conexiones que tendríamos problemas para rastrear rápidamente. Lo sé, dije. No quiero que entre en pánico. Quiero que suba a ese barco. Thomas me miró. Luego, un lento y firme asentimiento. Entonces aún no demandamos. Presentamos una list pendance, un aviso de litigio pendiente contra la propiedad. No recupera la casa hoy, pero congela completamente el título. Julian no puede venderla. Vinny no puede embargarla. La casa se vuelve legalmente intocable hasta que el caso se resuelva. Hazlo, dije. Durante los siguientes 3 días, los vi empacar a través de las fotos sincronizadas en la nube de Julian. Beatriz publicó una foto de su equipaje de diseñador con la leyenda, por fin dejando el estrés atrás. Bendecida. La miré durante un rato. Luego cerré la aplicación y volví al trabajo. Estaban subiendo a un barco que creían que era su recompensa. No tenían idea de que era una jaula. En el tercer día del crucero,
La tarjeta Sign and Sale de Julian fue rechazada en la mesa de blackjack. La croupier se la devolvió con un tranquilo y profesional movimiento de cabeza. Lo siento, señor. Luego llegó la llamada por intercomunicador al State Home. La transacción de $25.000 usada para financiar el viaje había sido marcada por el banco después de que yo presentara una declaración jurada por fraude la mañana en que el barco entró en aguas internacionales. La línea de crédito fue congelada. La cuenta estaba bajo investigación. Estaban varados en un transatlántico de 5 estrellas sin acceso a un solo dólar, incapaces de comprar agua, incapaces de pagar gratuities, incapaces de explicarse entre sí exactamente cómo estaba ocurriendo esto. Fue entonces cuando llamé. Estaba sentada en el sillón favorito de la abuela Grace, el que Beatrix solía llamar esa vieja cosa apestosa. Cuando la llamada se conectó, la casa estaba silenciosa a mi alrededor. El reloj de pie hacía tic-tac. La abuela dormía en la habitación de al lado. Finalmente, libre de los sedantes, con su respiración profunda y pareja por primera vez en meses, sus rostros llenaron mi pantalla. Estaban apiñados en un rincón del salón del barco, desaliñados, presas del pánico, nada parecidos a la familia triunfante que se había reído de mí 6 días antes. El rímel de Beatrix se había corrido por sus mejillas. Mi madre apretaba su collar de perlas tan fuerte que pensé que el hilo se rompería. Isla. Gracias a Dios. La voz de mi madre se quebró. Las tarjetas no funcionan. Debe de ser algún tipo de fallo. Julian dice, es un error técnico. Necesitamos que transfieras $10.000 al sobrecargo ahora mismo. Estamos siendo humillados. Dejé que el silencio permaneciera un momento. Luego, no es un fallo, mamá. Julian se abrió paso hacia adelante, con el rostro de un rojo furioso modelado. No juegues, Isa. Sé que estás celosa, pero lo que estás haciendo es ilegal. Estás interfiriendo en un acuerdo financiero privado. Julian, dije, mi voz descendiendo al tono que uso para las conversaciones más difíciles en la UCI, calmada, clara, imposible de malinterpretar. Lo ilegal es sedar a una mujer de 90 años para falsificar su firma en una escritura de fideicomiso. Compartí mi pantalla. La primera imagen era el informe de laboratorio, niveles tóxicos de benzoazepine en la sangre de la abuela extraída la noche de la fiesta. La segunda era el historial de ubicación de Julian, que lo situaba en un motel de la ciudad en 17 ocasiones distintas a lo largo de 4 meses durante las mismas fechas en que Beatrix creía que estaba en conferencias de negocios. La tercera era la presentación de List Pendants. Beatrix emitió un sonido que nunca había oído de un ser humano antes ni después. Los ojos de Julian se dirigieron al suelo. La casa está bloqueada. Dije que el banco ha abierto una investigación criminal por fraude sobre los $25.000. Thomas Smith está ahora mismo en la oficina del fiscal de distrito. Hice una pausa. Gané $150 millones con ese boleto que me diste. Mamá. Vi cómo el color abandonaba su rostro de la manera en que abandona el rostro de un paciente cuando la noticia es de la peor clase. Pareció encogerse dentro de sí misma, toda la actuación disolviéndose de una vez hasta que lo que quedó fue solo una anciana asustada que había tomado decisiones catastróficas. No voy a gastar ni un solo dólar de eso para salvarlos, dije en voz baja. Lo estoy usando para asegurarme de que nunca vuelvas a poner un pie en esta casa. No esperé la respuesta. Terminé la llamada y dejé el teléfono boca abajo sobre el brazo del sillón. Por primera vez en 32 años, la habitación estaba completa y pacíficamente silenciosa. El barco atracó 3 días después. No había coches privados esperándolos. Había 2 agentes de la autoridad portuaria y un notificador judicial que Thomas había organizado. Observé las imágenes desde mi nuevo apartamento. Había cambiado las cerraduras e instalado cámaras antes de que subieran al barco. Mientras Beatrice golpeaba la puerta principal de una casa sobre la que ya no tenía ningún derecho, llamando mi nombre con una voz que había perdido toda su vieja crueldad y se había vuelto algo rarer y más pequeño, Julian estaba de pie junto al bordillo con la cabeza entre las manos. Apagué la transmisión y preparé té. Una semana después, mi madre llamó desde un número que no reconocía. Su voz era espesa y húmeda. Isa, por favor.
Julian nos engañó. No sabíamos lo grave que era. Somos tus padres. Estamos durmiendo en un motel. Hace frío y Beatrice lo está pasando muy mal. Por favor, solo habla con nosotros. Quiero volver a ser honesta contigo aquí por un segundo. El viejo instinto parpadeó, el que había pasado 32 años intentando arreglar las cosas, intentando ganarme mi lugar, intentando creer que si simplemente daba lo suficiente, al final me verían. Casi la creí, y me odié por casi creerla porque ese instinto era el mismo que habían explotado toda mi vida. Acepté reunirme con ellos para tomar café y escuchar lo que tenían que decir. Cuando llegué al diner, no estaban solos. Tenían un abogado con ellos, un hombre de mirada afilada que olía a desesperación y honorarios de contingencia. Deslizaron un documento sobre la mesa antes de que yo siquiera me hubiera sentado bien. Un fideicomiso familiar, dijo mi padre, intentando proyectar autoridad en una voz que había perdido su base. Para protección fiscal, necesitas gestionar este dinero adecuadamente. Isa, firma esto. Renunciaremos a cualquier reclamo sobre la lotería, y podremos encontrar una manera de volver a ser una familia. Recogí el documento y lo leí. No era un fideicomiso. Era un poder total, todos los activos, todas las cuentas firmadas a su nombre. No habían conducido hasta ese diner para disculparse. Habían venido a hacer una última jugada. Todavía pensaban que yo era la de repuesto. Dejé el documento. Saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué delante de Julian. Tengo una contraoferta. Era un acuerdo de liquidación estructurada preparado por Thomas. Expliqué que estaba colocando $10 millones en un fondo gestionado para sus gastos de manutención que sería administrado por Julian como socio gestor. Los ojos de Julian se iluminaron. No pudo evitarlo. Estiró la mano hacia el bolígrafo antes incluso de que yo hubiera terminado de hablar. En el momento en que la tinta se secó, me puse de pie. Julian, ese fideicomiso ahora está legalmente vinculado a tu número personal de seguridad social. Y porque acabas de CEO minglé de esos fondos con los activos que robaste de la abuela Grace, el IRS tiene plena jurisdicción sobre cada cuenta conectada a tu nombre. Me incliné cerca, lo bastante cerca como para que el abogado al final de la mesa no pudiera oír. No compré tu deuda, Julian. La denuncié. Thomas y yo hemos estado trabajando con la oficina de denunciantes del IRS durante 3 semanas. Estaban esperando a que firmaras un documento reclamando voluntariamente la propiedad de esos activos. Me incorporé. Espero que te quede bien el naranja. Salí del diner sin mirar atrás. 10 minutos después, Julian estaba esposado en la acera. Beatrice estaba de pie junto al bolso de diseñador incautado que había costado más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, viendo cómo la vida que había construido sobre la crueldad de su madre y el fraude de su marido se derrumbaba sobre el pavimento alrededor de sus pies. Mi teléfono mostraba 79 llamadas perdidas antes de que bloqueara el número. Sentí que el peso se levantaba de mis hombros de una manera tan completa que fue casi física, como dejar una bolsa que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado que la llevaba. Las secuelas fueron minuciosas. Julian fue condenado a 9 años en una prisión federal por money laundering, evasión fiscal y explotación de ancianos. Se le ordenó pagar $342.000 en restitución. Todos los bienes que había usado alguna vez para aparentar riqueza, los relojes, el Least Car, las cuentas offshore, fueron incautados. La caída de Beatrice fue más rápida y más pública. La influencer que había vivido de la aprobación se convirtió en una paria de la noche a la mañana. Cuando se supo la historia de que se había quedado de pie y se había beneficiado mientras su esposo mantenía sedada a su propia abuela, 300.000 seguidores desaparecieron en 48 horas. Los acuerdos de marca fueron cancelados antes incluso de que el barco hubiera atracado. Encontró trabajo en una tintorería. La última vez que supe de ella, le estaba yendo bien de una manera más tranquila. Sinceramente, espero que eso sea cierto. Ya no siento ira hacia ella, solo distancia. 3 meses después, llegó una carta a mi nueva dirección. La letra de mi madre en papel barato de cuaderno. Isa, sigo siendo tu madre. Somos viejos y la espalda de tu padre está fallando.
Tienes millones de dólares. ¿Cómo puedes dormir por la noche sabiendo que estamos luchando? Por favor, por el bien de la familia, perdónanos. La leí 2 veces. Esperé la culpa, ese viejo tirón familiar. No llegó. Caminé hasta la cocina, la pasé por la trituradora y la vi convertirse en confeti. El silencio en mi casa no era soledad. Era el silencio más pacífico que había conocido en mi vida. Mi familia se ve diferente ahora. Tomás viene todos los domingos con una hogaza fresca de pan de masa madre y con historias sobre mi abuelo que me hacen sentir que sigo conectada a algo sólido y bueno. Mis colegas de la unidad vienen a cenar los jueves. Saben mi nombre. Respetan mis manos y mi criterio. Me hacen reír hasta que me duelen los costados. Y tengo a la abuela Grace. Esta tarde, nos sentamos en su jardín, el que yo solía deservar cuando era adolescente, mientras Beatrix se hacía selfies en el porche. La mente de la abuela vuelve a estar aguda. Su risa había vuelto con fuerza, y mientras me apretaba la mano, me confesó algo que llevaba mucho tiempo guardando. Siempre había sabido que yo era la más fuerte, aunque nunca encontró la manera de decirlo en voz alta. Ahora, sentada en el porche mientras la luz del atardecer se filtra entre los árboles, siento la necesidad de decirte esto con total claridad. La familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el amor y la presencia verdadera en los momentos que importan. Alejarte de quienes te hieren no te convierte en una mala persona, aunque compartan tu apellido o tu historia. Nadie está obligado a soportar daño solo por un vínculo biológico. Durante mucho tiempo menospreciaron mi trabajo como enfermera y también me subestimaron a mí, sin comprender que quienes ejercemos esta profesión aprendemos a mantener la calma en medio del caos, a observar con atención, a esperar el momento correcto y a actuar con precisión cuando todos los demás pierden el control. Mi verdadera fortaleza nunca estuvo en el dinero. El dinero fue solo una herramienta. Lo que realmente me sostuvo fue la paciencia, la lucidez y la certeza de que las heridas causadas por años de desprecio, silencio e invisibilidad terminan pasando factura. Soy Isa Crawford, tengo 33 años y, por primera vez en mi vida, sé lo que significa ser libre de verdad. Si algo de esta historia resonó contigo, me alegrará saberlo. Y si alguna vez te tocó ser la persona que siempre da, que siempre está, y aún así recibe menos de lo que merece, quiero que recuerdes esto: nunca fuiste lo que otros quisieron hacerte creer.